además de las sesiones, justo como comentaba la maestra Lupita, se han integrado o se han podido realizar la presentación de algunos trabajos que han realizado, que han presentado algunas personas que han llegado al seminario. Y una de las partes fundamentales, uno de los objetivos fundamentales del seminario en sus inicios fue, además de dar generar un espacio en donde se discutieran cuestiones sobre historia, sobre antropología, sobre la historia del municipio. Uno de los objetivos fundamentales fue visibilizar, conocer, defender el patrimonio cultural de Ecatepec. Y bueno, yo me remití al documento que nosotros entregamos cuando iniciamos el proyecto. Y bueno, en la parte 6, justo parte de los objetivos del seminario es identificar, abordar y analizar las fuentes de conocer, preservar y generar y proponer estrategias de defensa del patrimonio cultural tangible e intangible del municipio de Ecatepec. A casi 4 años que nosotros empezamos, ¿de qué manera se ha reflejado esa defensa, esa visibilización? Voy a poner algunas imágenes de algunos eventos que hemos tenido. El Barradón. Nosotros, el 10 de diciembre, hicimos una visita al Barradón. El 10 de diciembre hicimos un recorrido, hicimos una sesión en donde el Emanuel Marmolejo, el presidente de la Asociación Civil Amigos del Barradón, una persona que ha trabajado mucho por el Barradón en su defensa, la arqueóloga Asunción Samper, García Samper, nos acompañó y, digamos, hicimos ese trabajo. Ese trabajo, además, mucho de lo que se ha trabajado se puede consultar, digamos, es una referencia que está en internet. Se hizo un frente ciudadano en defensa del Barradón, por el Barradón. La maestra Lupita y un servidor, con el apoyo también, con la colaboración de Adriana, se generó un cartel, una ponencia cartel que se presentó en un seminario internacional de la historia en el Museo de Antropología en el 2017, justo en esta preocupación por el Barradón, por esta obra que consideramos que es única a nivel mundial, que refleja mucho el devenir histórico del municipio, que refleja también los cambios que han pasado en el municipio y cómo, a pesar de ser una obra con estas características, pues digamos, sí parece que sí se va a construir, o ya se construyó una obra de infraestructura vial que nosotros creemos va a afectar. En el segundo módulo, en donde pudimos apreciar cómo una cueva, donde originalmente había una pintura echada en el periodo posclásico, pues le quedaba menos del 30% de la pintura que está sobre estuco, como ya no está, y como en ese momento seguía sin protección. Y bueno, lo que nos permitió en el seminario es ir, visitarla, conocer un poco acerca de la pintura, acerca de la cueva, acerca de otros monumentos como la piedra equinoccial. El año pasado, en coordinación con la doctora Angélica Rivero, quien es cronista del municipio, en coordinación también con dos personas a las cuales nosotros agradecemos mucho que se hayan integrado y que estén trabajando mucho por la cultura en el municipio, que digamos salieron de aquí del seminario, aquí se conocieron y han podido trabajar, me refiero a Alberto Medina y al ingeniero Guillermo. Nos dieron esta visita ya al liceo y vimos otra vez cuál es la importancia de visibilizar este tipo de monumentos que si uno no conoce, pasa y pues los encuentra
abandonados, ¿no? Otro espacio que nosotros visitamos también fue lo que es uno de los espacios que están contemplados en este corredor turístico, que es la Cruz Roja y que es la estación de ferrocarril. Esa visita me parece que también la hicimos en el 2017. Y por último, otra visita que hicimos es una visita al Puente de Fierro, una visita a una especie de silos que hay en la antigua fábrica de la Cruz Roja, donde hoy es Las Américas. La Cruz Roja, la Sosa Texcoco. La Sosa Texcoco fue una fábrica fundamental para el desarrollo del municipio. La Sosa Texcoco tiene una relación simbólica muy importante con la gente de los pueblos, particularmente. Pues digamos, fue una fábrica que, y lo pongo entre comillas, generó fuentes de trabajo, esto que le llamaban desarrollo, para pueblos del municipio de Ecatepec desde la década de los 40. Entonces, cuando uno habla con la gente de Ecatepec, de San Cristóbal, es muy importante la Sosa Texcoco. Ahora, la Sosa Texcoco, después del periodo que estuvo en huelga, pues se crea un conjunto urbano, un conjunto habitacional en donde construye miles de casas. Sin embargo, dejaron dos hilos o dos estanques. Eso se podría considerar patrimonio de Ecatepec. Nosotros ahí lo dejamos y nosotros lo visitamos, ¿sí? Porque creemos que ese espacio también forma parte de la historia del municipio, de la conformación del municipio. Otro espacio que visitamos también en esta ocasión fue una iglesia construida en igualmente dos silos. Un espacio que era un rancho que originalmente tenía dos silos en donde almacenaban granos. Sin embargo, la urbanización llegó, el rancho desapareció y la gente de la colonia, ese nuevo asentamiento urbano, decidió adoptar estos dos silos, no los destruyó y construyó una iglesia. Me refiero particularmente, justo es ¿no? Que también forma parte del patrimonio cultural de Ecatepec. En ese sentido, digamos, el seminario ha estado muy interesado, porque es uno de sus objetivos desde que se pensó este seminario: la defensa, visibilización, conocimiento del patrimonio cultural de Ecatepec. Esta investigación que se ha realizado, este es un dato que nos proporciona la doctora Angélica Rivero en una conferencia que da el año pasado, justo cuando se abre nuevamente las puertas del Museo Casa de Morelos. El total de patrimonio histórico, arqueológico, artístico, de valor cultural en Ecatepec, y nos dice que hay cuando menos 64 monumentos de interés histórico, cultural, artístico en Ecatepec. Ella misma, en esa conferencia que dio aquí en el museo, nos dice cómo este catálogo que ella ha hecho viene a nacer, no se tenía. Ella, a través del trabajo que ha venido realizando desde hace más de, me parece, 6 años, ha logrado identificar estos monumentos de interés cultural. De repente uno podría decir, a ver, 64 monumentos en Ecatepec, pues ¿dónde están? Yo recuerdo, Lupita, justo cuando nos conocimos hace ya 13 años, tú me comentaste que hiciste un trabajo sobre parte del patrimonio histórico del municipio,
y tú identificabas las iglesias, Casa de Morelos, Albarradón y creo que no más, ¿no? Eran pocos, no pasaban de 15. Sin embargo, en este inventario, en esta clasificación que hace la doctora Angélica, encuentra estos 64 bienes inmuebles. En términos generales, están compuestos por arquitectura religiosa, vaya, identificamos con iglesias, con capillas, arquitectura escolar, con escuelas, vaya. ¿En dónde creen que se encuentren estos monumentos? Justo en los pueblos. Los pueblos son los núcleos de población históricos de este municipio. Arquitectura doméstica. Ahí nos habla que hay casas que tienen un valor histórico. Producción agropecuaria. Arquitectura ligada a la producción agropecuaria tiene que ver con haciendas, con cascos de haciendas, con parte de infraestructura de haciendas o de ranchos. Uno de ellos, por ejemplo, ¿conocen Cerro Gordo? Sí. ¿Conocen los servicios administrativos? Sí. Por ahí hay una, sobre la vía Morelos, ¿no? Parece, de repente la mancha urbana hace que nos perdamos de vista este tipo de infraestructura, este tipo de inmuebles. Otro de ellos es administrativa, y ahí nos habla de que está la oficina de correos, nos dice que hay una posta, nos dice que hay, nos habla de tres. Vaya, ella también integra esculturas, ¿no? Como el bachiller, ese busto que está en el centro, en San Cristóbal Centro, del parque de San Cristóbal Centro. Nos habla de parques y jardines. Hay una que le nombra, como ella lo clasifica, es penitenciaría y o de policía. Dice que hay una cárcel. ¿Quiénes tenían cárcel? Los pueblos histórico, cultural, arqueológico, y obviamente toda la parte arqueológica, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco las clasificaciones de qué es monumento histórico, qué es patrimonio cultural, qué es monumento artístico. Pero 64, a mí se me hacen muchos, ¿no? ¿Ustedes imaginaban que había algo aquí con esas características en Ecatepec? Pues sí lo hay. Pero ¿de qué nos habla eso? Es una... justo lo platicaba hace poco con la maestra. Esta infraestructura, ¿qué significa? Porque más allá, es parte de los objetivos también de esta sesión, es parte de generar una reflexión en torno al patrimonio en general. ¿Para qué rescatar el Puente de Fierro? ¿Para qué rescatar el Albarradón? Esperemos que al final, digamos, podamos hacer justo esta reflexión. Pero a ver, estos 64 monumentos que ha identificado la doctora Angélica, pues vaya, de lo que nos habla es del dinamismo de las poblaciones que vivían en Ecatepec, o digamos que han mantenido una continuidad histórica, una continuidad poblacional. ¿Cómo lo identificas? Pues en los pueblos está gente que han vivido sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, chosnos, y uno los puede identificar en los registros, en los apellidos que hay en las actas de nacimiento o en las actas de bautismo. Mantienen esa continuidad, ¿no? La continuidad territorial. Los pueblos ahí están. Y muchas, y justo lo que decía la maestra Lupita en esta investigación que hizo hace 13 años,
es que pues las iglesias pues siguen teniendo sus usos para los que fueron creadas. La iglesia de Santo Tomás Chiconautla, que me parece que es la más vieja, me parece que data del siglo XVI, pues su uso sigue siendo religioso, ¿no? Hay otras, la mayoría ya no. Casa de Morelos ya no, pero nos habla de una continuidad en cuanto a actividades y además una refuncionalización del monumento o de la infraestructura como tal. Si es una casa del Real Desagüe, pues bueno, se pusieron aquí a Morelos y en el siglo XX se decide que sea un monumento histórico que merece su cuidado. El Albarradón dejó de tener funcionalidad, yo creo, a principios del siglo XX, ¿no? Pero ahí lo tenemos. Estas imágenes que les mostraba sobre los estanques de la Susa Texcoco, sobre esta iglesia que se hizo en estos siglos, hay una refuncionalización. ¿Por qué no podemos, si ya se pueden construir iglesias más modernas, por qué hacerlo? ¿Por qué utilizar esa infraestructura? ¿Por qué no se tira el puente de fierro? ¿Por qué no se a principios del 2000 quisieron ampliar la carretera, el tramo que abarca el Albarradón, y se pretendió tirar y no se hizo? Y ahorita en términos funcionales pues sigue siendo de ida, solo de 2 carriles de doble sentido, pero nos hace falta que sea de más sentido, porque luego ahí se hace mucho tráfico. ¿Por qué lo seguimos manteniendo? Por la riqueza cultural. Porque es parte de la identificación de nuestro municipio. Por la identidad que se le puede dar a través de ello al municipio. Es parte de nuestra historia, de nuestra vida, bueno, la vida de nuestros pueblos. Porque también nos dice mucho de cómo fue construido, los materiales, todo ese devenir, cómo ha sido construido de tal manera que sigue ahí. Pues arquitectos, gente historiadora, les es muy atractivo porque dicen cómo con el paso del tiempo sigue habiendo esto que en esencia pudo haberse caído en un sismo. Tiene un valor excepcional que la gente le atribuye significados. Es eso. Porque no es lo mismo, es lo que decías del patrimonio cultural. Los pueblos, a estos que están más cercanos a San Cristóbal, San Morelos, el Albarradón, cada núcleo va a atribuirle diferentes significados y por eso va a ser para ellos su patrimonio, porque atribuyen ese valor particular. No es lo mismo, no sé, las personas de San Pedro Jalostoc, Santa Clara Coatitla, ellos van a tener otro tipo de valor, otro tipo de orientación al piloto de fierro, a las personas, por decir aquí de San Cristóbal, que pues fue parte de su forma de vida. Entonces es el valor, esa forma de significados que le agrega un núcleo de población que va a ser parte de su patrimonio cultural. Por eso también se separa de lo que se ha llamado, bueno, que han hecho estas divisiones de cultura y patrimonio cultural, ¿no? Que es como lo que te vas a abordar. ¿Por qué se considera patrimonio cultural? Porque es el valor, los significados que un tipo de sociedad, un tipo de grupo social atribuye a un bien. Esa es su evolución. Bueno. Sí. Buenos días. Sí, es un paisaje inclusive para los que viven aquí en San Cristóbal. Cualquier monumento histórico, llámese el Puente de Fierro, lo llegan a gritar, la gente gritaría. Un ejemplo, las torres de satélite. La gente está identificada con las torres de satélite, aunque no es ocupe, pero es una visión, son referentes.
así se va haciendo el valor simbólico de un monumento, con esa sencillez de la gente, ¿no? Pues, como ejemplo, yo vivo en Huacatán, decía la Villa de las Flores, ¿no? Villa de las Flores, la famosa comercial mexicana de Villa de las Flores. Así se ha quedado, porque la misma gente va haciéndose la importancia, sin querer, que forma una importancia, no con este objetivo, no de la importancia, pero sin querer se va haciéndose patrimonios, ya sea moderno o histórico o artístico, pero se van haciendo patrimonios. La misma gente le va dando esa relevancia al monumento, sea el paisaje también. Sí, ahorita le doy la palabra. Un ejemplo, o sea, está muy bonito lo que dicen, son muy románticos. Pero a ver, nosotros hicimos el video que hicimos en el rescate de Albaladón, en defensa del Albaladón. Hicimos una petición en change.org y más de haber alcanzado más de 2,000 A ver, en el municipio somos, en términos oficiales, 1.700.000 personas. La gente se identificará con eso. ¿Tendrá sentido? ¿Tendrá significado? A lo mejor, y esto a lo mejor no. Estoy completamente seguro, porque además ya se ha documentado en varios casos, que si a la gente de San Pedro Jalostón les dicen te vamos a tumbar tu torre, que es la iglesia, pues la gente va a brincar así, y aquí no me tumbas nada. O sea, la gente le brinca, ¿no? Tiene mucho sentido, tiene mucho significado. La gente de San Pedro, la gente de Jardines de Morelos no creo, o la gente de, no sé, a lo mejor podrían tener cierta solidaridad a los demás pueblos del municipio. Pero ese tipo de monumentos, habrá que ver, ¿no? Yo creo que no. Y tienen razón, tienen mucha razón en lo que dicen. Pero ahorita vamos justo a desenmarañar un poco más, porque justo me parece que es lo que de repente las autoridades de gobierno no advierten, ¿no? De repente en esta continua tradición de la improvisación, y no lo digo en mala onda, porque puede haber muy buena intención, pero en las notas periodísticas que se sacaron con respecto a este proyecto que traen, resulta que una de las instituciones que impulsan este corredor turístico es el DIF. ¿Qué tiene que ver el DIF con esto? Pero resulta que la esposa del presidente municipal tiene un puesto ahí y seguramente tendrá muy buena intención, pero no tiene los conocimientos respecto a la complejidad de un trabajo de este tipo. Sí, perdón, primero. Bueno, aparte de todo lo que dijeron, precisamente era eso, como que tiene que ver con el sentido de identidad, ¿no? De sentirte parte de algo, ¿no? También tendría que ver, no sé, pensando en la funcionalidad, que, por ejemplo, en esta parte del Albarradón, yo sí siento que para muchas personas era como desconocido, ¿no? O sea, no es como que lo de la iglesia, ¿no? Sino para uno mismo a lo mejor era hasta desconocido. Y aparte, pues la parte de la funcionalidad, ¿no? Porque se está viendo o tratando de resolver un problema que afecta al presente, ¿no? Y es como esa lucha que habíamos hablado alguna vez entre el pasado y el presente, y que sí, que no, y hasta dónde. Yo creo que por eso no tuvo tanto apoyo, ¿no? Siento. Sí. Bueno, yo lo que veo primeramente es que las cosas se construyen para una utilidad.
porque hacen falta algo, ¿no? En este caso había que evitar que se inundara la México Tenochtitlan, por ejemplo, y se construyó y tuvo una utilidad. En cuanto las cosas dejan de ser útiles, dejan de ser significativas para las personas. Entonces, a partir de ahí, quien tiene historia, quien sabe para qué se hizo, y que la historia tiene un valor muy importante en la sociedad, o debería tenerlo más bien, porque no es para toda la sociedad, es cuando empieza precisamente a darle la importancia de cada obra que se va construyendo. Esas personas, pocas personas que dicen es que nosotros tenemos una forma de ser, y empiezan a analizar que eso que ya no es útil, pero que ya está, y que para mucha gente es un estorbo, ellos dicen es que no es un estorbo, ¿no? Esto fue para tal cosa, y aunque ya no es así, ya tiene otra cuestión. Sabemos que eso fue parte de nuestra vida y de nuestros abuelos, y que ahora dicen, bueno, ya no hay canoas, o sea, ¿eso qué? Perdón, esto me viene a la memoria porque cuando estuve recolectando, estuvimos recolectando firmas para el declarador, cuando yo no me Tupetlac, unos me decían sí, y otros, ¿y a mí qué? ¿No? O sea, yo no paso por ahí, yo no vivo allí, o sea, mi mundo es aquí Tupetlac y hacia Indios Verdes, porque por ahí están viviendo, pero de acá, pues hagan lo que quieran, ¿no? O sea, cuando les hablaba de que yo iba a meter para hacer la cuestión de los méxicos, pues es más útil el méxico, esas pilas ya para qué no sirven, si no es nada, no apunte, si ellos no lo cuidan, menos nosotros, ¿no? Y cosa muy curiosa, cuando se le propuso un poquito, a ver si por ahí nos podían dar un espacio para Radio Educación, lo que nos dijo allí este señor, uno de los directores, dice, oye, sí, vamos a darles el espacio porque ese Alvarado se tiene que salvar. O sea, una persona que está muy lejana, pero que conoce de cultura y esas cuestiones, le da el valor que aunque ya no es un dique para dividir aguas, pero sabe el valor que tiene. La gente que vive por aquí, que es un estorbo, porque yo recuerdo bien cuando se empezaba a ver la construcción de ampliar esa parte de la avenida, muchos decían que qué bueno, porque ya iba a desahogar el tráfico. Entonces son dos visiones distintas, una para qué nos sirven las cosas, para qué no son útiles, y otras, aunque no son útiles en el sentido de que, bueno, pues ahorita yo puedo hacer por esto, o no me dejo, se me deja, pero conocemos qué fue y nos proyecta, es nuestra raíz. Creo que es importante y justo ahí quería llegar, y eso quién lo define. La raíz del pueblo. No. A ver, ¿quién define que el albarradón es importante y hay que salvaguardar? Digamos, veamos de manera muy concreta. Cuando dice el pueblo, sí, ¿quién es el pueblo? ¿No? No, en este caso es un grupo que se organizó. Y las instituciones en México, ¿cuándo se empieza a marcar una política muy puntual sobre la protección del patrimonio? ¿No? ¿Quién empieza a decir que es importante rescatar, defender, salvaguardar, generar una legislación, hacer política pública respecto a estos materiales, estos objetos? ¿Y cómo ha venido evolucionando? Me parece que es importante que también lo tengamos en cuenta. Sí, pero,
Y de entrada, bueno, habría que definir también una serie de categorías y conceptos que de repente se habla mucho y no se tiene como la claridad al respecto. Uno lo puede entender si no son especialistas, la gran mayoría de la gente no son especialistas, pero quienes son tomadores de decisión, uno esperaría que cuando menos tuviera lo mínimo de conocimiento cuando emprende proyectos de esta naturaleza. Obviamente no pasa, ¿no? Uno puede ver cualquier cantidad de aberraciones que se dicen. Sin embargo, ellos son los que están tomando la decisión, la política pública. Ahora hay política pública, bueno, toda la política pública está regulada, pero la política pública respecto al patrimonio cultural también está regulado. ¿Quién lo empezó a regular? ¿Por qué se empezó a regular? Bien, en México sí, bien desde el siglo XIX se empieza a generar un poco de normatividad al respecto. No va a ser hasta principios del siglo, en el primer cuarto de siglo que se empieza a regular, y ya en la década de los 30, cuando se crea el INAH, ¿no? Se crea una institución encargada de operar, encargada de hacer valer la reglamentación con respecto a este tipo de monumentos. ¿Sí? Y eso tenía un fin, tenía digamos, esa política que se estableció en ese momento era muy concreta. ¿Sí? Cuando uno se pone a leer la literatura de ese momento, cuando uno ve los motivos por qué se crea el INAH, por qué es importante rescatar este tipo de monumentos, uno va a entender cuál fue el devenir del país durante muchas décadas. Y uno de los principales elementos para conservar este tipo de monumentos de patrimonio era para generar efectivamente una identidad como país. ¿Sí? Era para generar sentidos de pertenencia y de orgullo del país. Después de la Revolución Mexicana, el país estaba pues bastante en conflicto, ¿no? Bueno, un siglo antes, después de, bueno, un poco más de medio siglo antes, después de la guerra con Estados Unidos, que se pierde la mitad del territorio, pues también el país estaba destruido. Y bueno, parte fundamental de crear instituciones como el INAH era ver, nosotros venimos de un pasado grandioso. Tenemos la cultura teotihuacana, tenemos a los mexicas, tenemos a los mayas, pues y hay que salvarlos. O sea, si existe un Egipto, nosotros tenemos nuestro Teotihuacán, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se empieza a regular, ¿sí? El INAH incluso se vuelve una política de Estado muy importante, porque no solo fue la creación del INAH, fue la creación también de lo que es el Instituto Nacional Indigenista. O sea, se generan políticas de Estado perfectamente integradas y direccionadas a generar una integración del país. Y digamos, eso, en ese sentido, el país, estas instituciones se volvieron muy robustas, ¿no? Estas instituciones empezaron a crear museos como el de antropología,
se dice que es uno de los museos más importantes del mundo, con piezas únicas, con la evidencia de cómo en América había civilizaciones tan grandes como la mexica. Y bueno, a Lina se le da esa responsabilidad, pero fue una política de Estado con la intención de generar identidad, sentido de pertenencia, y porque además, ¿no?, como México es un país con mucha riqueza de ese tipo, pues se encontraron con que el cónsul de Estados Unidos en Yucatán, seguramente tú estás hablando con la historia, Lupita, pero pues, de repente compró una casa en donde había un cenote y se empezó a llevar piezas, ¿no? Y cualquiera lo podía hacer. Y hay muchas piezas desperdigadas en el mundo. Entonces, bueno, se genera una legislación al respecto, pero se genera patrimonio en este tipo de una clasificación. Cuando se generan reglas, pues se tiene que clasificar lo que vas a regular, ¿no? Eso lo saben muy bien los que hacen lo que se dedican al derecho. Tienen que estar muy puntuales. Bueno, en términos muy concretos se crea lo que es patrimonio arqueológico y todo está, digamos, tiene que ver con temporalidad. El patrimonio arqueológico es bastante desde la mirada de los españoles. El patrimonio histórico, los monumentos históricos, tienen que ver la llegada de los españoles al siglo XIX. Y el patrimonio artístico, porque también en ese tiempo que les comentaba, a mediados del siglo XX, se crea el Instituto de Bellas Artes. Dijeron los grandes monumentos. Se privilegió, obviamente, al indio muerto, ¿no? Porque el indio vivo, chingados, ese hay que modernizarlo, hay que integrarlo. Cuando uno lee la teoría que se construye, bueno, desde en el siglo XX, como hasta los 70, 60, con una crítica muy fuerte hacia el indigenismo de integración, era que, pues bueno, los grupos indígenas estaban en situación de marginalidad social y pobreza económica por su cultura. Entonces, si la cultura los tenía en esa situación, pues vamos a quitarle su cultura, ¿no? Y se hicieron cualquier cantidad de programas para integrarlos al país, porque lo que importaba era el indio muerto, no el indio vivo. Afortunadamente, bueno, México es un país que en términos de antropología, de ciencias sociales, de historia, de arqueología, bueno, ha venido desarrollando mucho trabajo, ha habido mucha crítica y, digamos, este mismo dinamismo nos ha permitido ver, observar, analizar muchas cosas, ha complejizado el debate, ha contribuido a que se cambien algunas reglas y que la población, bueno, y la población también lo ha exigido. O sea, los movimientos que vieron en los 70s, en los 80s, que tiene que ver mucho con campesinos, pero que está muy atrás esta parte indígena, ¿no? Esta parte cultural, no se diga el levantamiento zapatista del 94, todo lo que ha contribuido al debate sobre derechos y cultura indígena a nivel mundial, sobre derecho a la diversidad, derecho a la diversidad cultural, pues el país ha contribuido mucho. Pero es importante que lo tengamos en cuenta. En México hay una legislación, está regulado por el INAH, lo que es el patrimonio cultural, hay instituciones como el INAH. Hace 3 años, Alejandro, no sé si recuerdas, si fue en el 2017 cuando se crea la ley de cultura. O sea, además, ya tenemos una ley de cultura, ya tenemos de las cosas, quiero que lo vean con toda la ironía del mundo.
pero de las buenas cosas que nos dejó Peña fue una Secretaría de Cultura, ¿no? En donde se regulan muchas cosas, ¿no? O sea, dejó de ser un organismo encargado de cultura a nivel federal, con la culta, y bueno, INA, INPA y todo eso. Ahora están en la Secretaría de Cultura. Hay una Secretaría de Estado de Cultura. Pero es importante que tengamos claro que, a ver, son las personas, son ideologías del momento, son intereses de grupos en el poder los que definen las políticas culturales, los que definen si se salva el albarradón o no se salva. Muy orgullosa que estaba rescatando el puente que fue construido 19 años antes que la Torre Eiffel por el mismo sujeto. Entonces, con los datos que acaba de dar la doctora Angélica, pues a lo mejor ya deja de tener valor, porque no lo construyó Israel, ¿no? Pero bueno, ahorita les espero. Bien, entonces, a ver, y estas instituciones que se crean, estas como el INA, como el INBA, a nivel federal, tienen que ver también con un momento histórico particular, en donde se abordaba la cultura a nivel macro, ¿no? A nivel país. Entonces, quienes tienen la tutela son las autoridades federales. Vivimos en una república federal, donde hay 3 niveles de gobierno. ¿Dónde están los estados y dónde están los municipios? Con los estados no voy a meter, ahorita vamos a ver con los municipios cuáles son las capacidades de los municipios para la intervención en el patrimonio cultural de estas características. Dentro de esta dinámica que afortunadamente se ha dado, pues bueno, ya antes se reconocían únicamente los objetos materiales, ahora ya se reconoce el patrimonio tangible, ya se reconocen las fiestas, ya se reconoce la gastronomía, el idioma, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y eso es parte del desarrollo que se ha venido dando en los últimos años, que también tiene intereses específicos. No crean que todo es para la consolidación o para la fortaleza del espíritu y la conciencia humana, ¿no? Para el desarrollo humano. Todo tiene que ver mucho con intereses económicos. Pero digamos, en México se ha trabajado mucho al respecto y bueno, es importante mencionar sobre el patrimonio intangible, ¿no? Porque eso lo que demuestra es que no es el indio muerto el que importa. No venimos de una cultura únicamente esplendorosa como los mexicas o los mayas, sino de que esto es algo vivo, de que las fiestas, los bailes, las danzas, la gastronomía, es algo que se ha pervivido en el tiempo y que nos ha construido como sociedad, y que por eso requiere una protección, además de legislativa, de política pública. Esto es muy importante que justo lo tengamos. El municipio es un nivel de gobierno, digamos, fundamental en la vida de un país. Es la parte, nivel de gobierno donde la población tiene más cercanía con sus autoridades, ¿sí? México tiene aproximadamente 2.500 municipios. Estos 2.500 municipios obviamente son de una diversidad impresionante. El municipio de Catepec sí rompe la regla, ¿no? Ni el municipio de Catepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, por todos estos grandes, con gran cantidad de habitantes, digamos, la mayoría de los municipios no tienen estas características. Sin embargo, hay
legislación específica para los municipios en donde tienen facultades y atribuciones muy específicas. Y dentro de estas facultades y atribuciones específicas, pues en términos de política cultural, no más que de política cultural, de intervención con los monumentos arqueológicos históricos, pues se no puede intervenir de manera directa. Tiene que ser en coadyuvancia con las instituciones federales. Así que depende mucho de la voluntad política. Si un gobierno municipal tiene dentro de su agenda la voluntad política para intervenir un monumento, hay los canales para que lo puedan realizar. Pero uno de los grandes, si no es que el principal motivo por el que no les interesa mucho, bueno, además del desconocimiento, no es el principal, pero digo, muy importante, es el económico, ¿no? A mí me gustaría saber, y en la presentación de los proyectos, que va a ser en mayo, nosotros a través de un proyecto que sacamos hace 2 años y que desafortunadamente no ha podido dar muchos resultados, pero que vamos a revivir justo más bien reactivar justo con esto, a través del Observatorio Ciudadano Cultural. Vamos a pedir información a través de transparencia y lo vamos a presentar en mayo en la presentación de proyectos sobre, a ver, yo vi a Diego Prieto y al presidente municipal diciendo que estaban trabajando en un plan y que el INE iba a apoyar. Pues seguramente, bueno, y que además lo tienen que hacer en cuanto a los permisos. ¿Le ven qué más? Porque seguramente el presidente municipal querrá recursos, ¿no? Seguramente se necesitarán especialistas. ¿Quién les va a pagar? O el INA va a decir, no, pues yo tengo las autorizaciones y es mi contribución. Entonces, digamos, en las arenas políticas, las arenas de negociación, de gestión, pues se vuelve de repente complicado, porque si las autoridades municipales no es su facultad, no tienen conocimiento, no tienen recursos, no tienen una visión, pues tampoco, digamos, son cosas que los desincentivan para proteger, salvaguardar este tipo de patrimonio cultural, ¿no? Pues digamos, sí es algo bastante complejo, pero me parece que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y que no nos vayamos con notas mediáticas que nos dicen ya lo vamos a hacer. Y pues bueno, uno que ya tiene un poco de experiencia en desilusiones, pues uno ya se vuelve un poco más, con la piel más dura, ¿no? Y se están, eso ya me lo dijeron muchas veces. Esperemos que sea la excepción. Nosotros vemos, cuando menos, y tal vez se escuche mediocre de mi parte, pero ya destaparon este plan. ¿Sí? Ya pusieron una manta que dice que hay diversos organismos que lo van a rescatar. Ahorita vamos a ver datos concretos. Digamos que es importante tener evidencia documental, ¿no? Porque pueden decir un montón de cosas, pero la verdad dan evidencia. Hay los instrumentos para que en donde tú planeas, en donde tú defines qué se va a construir, en donde tú defines tu política pública. A nivel municipal hay algo que se llama Plan de Desarrollo Municipal. En el Plan de Desarrollo Municipal es por obligación de los municipios, es también de los estados y es también del gobierno federal
tener su plan de acción en el periodo de su gestión. Yo he venido revisando los planes de desarrollo municipal en términos de cultura desde hace varios años y pues prometen mucho, y cuando termine el periodo de gobierno pues casi no hicieron nada. Y algo que me llama poderosamente la atención es que, a ver, en el plan de desarrollo urbano municipal, que este es un plan que lo hace de manera exclusiva el gobierno municipal, que además pasa, digamos, tiene que ver con su calidad de autónomo, no es autónomo, aunque, digamos, dentro del marco estatal del gobierno del Estado de México. El plan de desarrollo urbano municipal lo hace en coordinación con unas instituciones del gobierno estatal. Pero en ese documento del 2003 nos encontramos que para que se puedan desarrollar una serie de obra urbana, se tienen que cumplir ciertos requisitos. Primero se hace un diagnóstico, y en ese diagnóstico se tocan diversas áreas. Y una de las áreas que se toca es la de patrimonio histórico. En esas áreas de patrimonio histórico identificadas en el 2003, además perfectamente identificadas, se dice que no se tiene que construir al lado del monumento histórico del Albaradón, se dice que qué es lo que hay de patrimonio, se dice qué es lo que se debe de hacer para salvaguardarlos. Pues a 17 años, pues nada se ha cumplido. Y el plan de desarrollo municipal, aquí pasa algo bien interesante. En el plan de desarrollo municipal del 2009 al 2012 se habla, hay un tema, una directriz sobre cultura, la política cultural del municipio. Sin embargo, a partir de ahí hasta el actual se elimina el tema de cultura y se cambia por turismo. ¿Perdón, por qué? Por turismo. Eso también es parte de una política cultural que se ha desarrollado en el país desde hace más de 20 años, ¿no? En donde, a ver, el rescate, la protección, la difusión de los monumentos históricos, arqueológicos, están en función de la parte económica. No están en función de la parte de generar sentidos de pertenencia con la población, de generar políticas de actividades culturales, artísticas, recreativas. No, es en función del turismo. La declaración del presidente municipal en enero y en diciembre pasado dice: se va a hacer un corredor turístico, no cultural. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta eso, ¿no? Porque cambia diametralmente los objetivos de este tipo de proyectos. El observatorio, fíjense, datos concretos del gobierno municipal de la gestión anterior. Nosotros preguntamos a la Dirección de Cultura cuáles eran los programas que habían hecho en determinados años. Y lo que nos dijo fue, en términos muy particulares que tienen que ver con patrimonio, nos dice que hubo un mantenimiento y limpieza de monumentos y obras históricas que son parte del patrimonio público municipal, así en términos generales. Le digo, pues sí, pero eso me dices todo y no me dices nada. Dime de manera concreta qué hiciste con el patrimonio histórico, con el patrimonio público del municipio. Me dice, mira, en el 2016 lo que hice, 60 y... ¿cuántos quedamos? 64. En el 2016 lo que hicieron fue esto: mantenimiento de la placa con el nombre de José María Morelos y Pablo. No me dijeron qué placa.
mantenimiento preventivo y restauración profesional a todas las taxidermias de la sala de biodiversidad del Museo de Historia Municipal. Y además hicimos mantenimiento y montajes museográficos, Archaeopteryx y evolución del vuelo en los insectos. Supongo fue una actividad que hizo el municipio. Eso fue lo que hizo el municipio, la Dirección de Cultura, en una parte, en el 2016. Ahora, ¿qué hizo en el 2017? En el 2017 lo que hizo fue mantenimiento a la obra artística El Vigilante, mantenimiento al Bachiller Augusto de Morelos, mantenimiento a la tumba de Morelos y mantenimiento a la placa conmemorativa en la entrada poniente del convento. Eso fue lo que hizo la Dirección de Cultura en cuanto a mantenimiento del patrimonio del municipio. Ahora, algunas de estas no se hicieron. Yo lo consulté con gente del municipio ligada a cultura, me dijeron esto no es cierto. Entonces, pues las 64 cosas que más bien los 64 inmuebles o monumentos que hay en el municipio, eso no hicieron nada. Bien, ya va. Como ven, vamos aterrizando. Vamos ahora al puente de Fierro. El puente de Fierro, que hay algo bien interesante, se desató la efervescencia porque era una obra construida, diseñada. Escuché una entrevista que le hicieron al director de obras, que lo trajeron, el fierro, el metal, lo trajeron en barcos, luego en tren, y aquí lo armaron. Lo que nos dice la doctora Angélica, bueno, en la conferencia que dio aquí el año pasado, nos dice que bueno, no es una obra de origen, es una obra histórica, ¿no? Como un documento histórico, pero sí con valor cultural, artístico, ¿no? En el trabajo que sacó la doctora Angélica nos habla que definitivamente no es una, o sea, que no la construyó Eiffel, ¿no? Ella se basa en no sé, son memorias, se basa en una fuente bibliográfica que tiene que ver con las obras del desagüe y nos da la narrativa de cómo no es una obra construida por Eiffel, pero incluso no es una obra ni siquiera de principio del siglo. Es una obra que, o sea, se instala un puente cuando están haciendo las obras del desagüe, principios del siglo XX, pero en los 30, los 40, se trae ese puente ya, el puente de fierro actual. En otras investigaciones que se han podido, más bien en otras notas que yo he visto en términos hemerográficos, se dice que fue Aceros Monterrey, la fundidura de Aceros Monterrey, quienes son los que hicieron este puente. Bueno, al menos es el acero que se construyó. La pregunta es, ya que no la construyó Eiffel, ya que no es del siglo XIX, o sea que no es monumento histórico, de acuerdo a la normatividad divina, ¿vale la pena rescatarlo? Pregunto. Pues para mí, y yo también he investigado, que tiene una tecnología pues de hechura, que es con remaches en caliente, que es una tecnología que ya no se usa, en desuso, es histórica. Con esa misma tecnología se hizo, por ejemplo, el Titanic, ¿no? Usaron esa misma tecnología para unir las placas de acero. Entonces, eso tiene una tecnología histórica. Y cuando dijeron que lo iban a rescatar,
yo lo pensé en términos turísticos. Sí, pues sí, yo lo pensé en eso y hasta le dije a mis papás, pues ahora que lo hagan, vamos a poder pasar caminando así como como en otro lugar donde vas pasando y caminas, ¿no? Así como un turismo, lo pensé. Ajá. Y pues no me puse a reflexionar sobre lo exactamente, estrictamente cultural de la historia. Pero para mí, yo lo veo así, porque esa es mi visión, ¿no? Okay. Mucha gente que no somos oriundos de aquí de Catepec, principalmente sobre esto de caminos y todo eso, ya viene gente de fuera, no es gente oriunda de aquí de Catepec, pero como geográficamente luego conocen pues del Puente de Fierre o de Albarredón, ahí ya va la dirección y se dan direcciones. Es un punto de clasificación, pero para mí, en lo particular, es un punto de identificación de los yecatepenses. Por eso yo siento que sí se debe de rescatar. ¿Sí? Sí, creo que ante todo ha sido consecuencia de una inquietud. Independientemente de las declaraciones históricas de una investigación, como dice Lourdes, hay tecnologías que se ocupan. ¿Sí? Retomando un punto muy delicado para mí, que es la política. ¿Por qué el libro? Porque esto es producto de la inquietud de un seminario de unos vecinos, ¿sí? Donde tomó la batuta una mujer, acompañada de su esposo, ¿sí? Donde ha sido unida a un Vicente Camacho, a un Prieto, a gente que le ha tratado de manejar el hecho de poder ver culturalmente Ecatepec, y no nada más por punto de vista electoral. Era un pequeño paréntesis. ¿Cuál es su experiencia? Yo no digo que no tenga voluntad, yo no digo que dentro de la negociación, en la gestión que se hace en las arenas de negociación para bajar recursos, para conseguir recursos de la iniciativa privada, para involucrar a instituciones, en los lobbies que se dan en las cámaras, en las diferentes cámaras. Se necesita gestiones, se necesita llegar a acuerdos, se necesitan incluso a veces contactos, y yo no dudo que exista esa intención, y de que se tengan incluso esos contactos. Lo que yo no veo es que haya planeación. No hay elementos que nos digan que hay planeación, ¿no? Quienes están al frente, salvo, y eso se los digo porque, y por eso empecé desde ahí, el acompañamiento que han tenido el director de Casa de Morelos, el acompañamiento que han tenido, bueno, no sé si ha tenido el acompañamiento, pero me parece a Manuel Marmolejo. Ellos han venido trabajando con la Cruz Roja, con la estación de ferrocarril, con el Puente de Fierro. Fuera de ahí no veo como planeación. ¿Sí? Y voy a ir con algo, con otro elemento que me hace llegar como a este tipo de, si no conclusión, bueno, conclusión en este momento, ¿no? ¿Quién tiene la custodia del Puente de Fierro? El Ayuntamiento de Catepec. En el 2000, cuando realizamos, insisto, este ejercicio del Observatorio Ciudadano, pedimos información respecto a quién tiene la custodia. ¿Quién era el encargado del Puente de Fierro? El municipio, la gente encargada del gobierno en ese momento no nos dio una información. Nosotros metimos una, ¿cómo se le llama? Apelamos a transparencia del gobierno estatal, de que se nos estaba incumpliendo el derecho humano de acceso a la información.
fue aceptada nuestra apelación y la dirección no sé cómo funciona, supongo que es como un tribunal administrativo o algo así, en donde obliga al municipio, al ayuntamiento, a que nos dé la información. La área del gobierno municipal está encargada del inmueble denominado Puente de Fierro y o Puente del Arte, ubicado en la avenida Vía Morelos sin número, esquina 1 de Mayo, colonia Alcahuacán. Esta información, digamos, hay plazos, no nos dieron información, se cumplieron los plazos y no nos enviaron información. Nosotros metimos un recurso exigiendo que se cumpliera ese derecho que como ciudadanos tenemos, y ya se generó esta sentencia en donde analiza, digamos, la institución y pone como parte de los argumentos para adoptar la resolución, nos dice que, bueno, el municipio debe de tener información sobre el inventario de los bienes que pertenecen al municipio, que hay y estas me parecen muy de las importantes, que en su plan de desarrollo municipal de esa administración, y toman unas capturas de pantalla, en donde este es su plan de desarrollo municipal, en donde dicen que tienen un puente de fierro, que hay un puente no que tienen, que en el municipio hay un puente de fierro, con estos datos que les decía, construidos por Gustavo Eiffel. Pero a ver, aquí la cuestión es de que existe tal infraestructura en el municipio, y que bueno que nos respondieran que en caso de que buscaran en los archivos y no encontraran información, que nos pusieran saber, que si no estaba bajo su custodia, que nos pusieran saber sobre eso. Y nos dice que esto fue como por mayo, me parece, esta resolución, y le da ciertos días para que nos dé la respuesta. Perdón, Ismael, ¿en qué administración estamos hablando? La pasada, la administración municipal. Esto fue del 2018. Con Indalecio. Total que no me mandaron información hasta, pues milagrosamente, digamos, cumpliendo todas las normas, ¿no? Pero terminaron enviándomela en diciembre. En diciembre del 2018, lo que nos responden la Secretaría del Ayuntamiento nos da esta respuesta, y la voy a leer. Al respecto, comenta usted que mediante acuerdo de cabildo emitido en la 15ª sesión ordinaria de fecha 27 de abril del año 2016, en asuntos generales, se autorizó otorgar en comodato los puentes de fierro ubicados sobre la vía Morelos al gobierno estatal para efecto de llevar a cabo los trabajos de remodelación. Es una propiedad mía, se la doy a alguien durante determinado tiempo, con ciertas características, sin que le quede ser mía, ¿no? Pero al dársela en comodato, vaya, en los reglamentos, bueno, en las cláusulas, pues ahí viene como cuáles son las características de este comodato. Obviamente, los comodatos no son para siempre. Obviamente, es otra administración. Yo no tengo más datos al respecto, ¿no? Los vamos a buscar. Pero hasta con esta información que tenemos, de diciembre del año pasado, del 2018, el puente estaba en comodato del gobierno estatal. No sé esto qué implique sobre la remodelación del puente. No habría que ver. Lo que me parecería grave es que
pues los funcionarios de la actual administración no supieron esto. Uno nunca lo descarta, pero bueno, quién sabe, ¿no? Revisé el plan de gobierno, el plan de desarrollo municipal de esta administración. No la revisé a profundidad, no pero bueno, saqué algunas cosas interesantes. Y me refiero a que es importante, y el objetivo, insisto, de esta sesión de edad profesional es tener evidencia, ¿no? Y parte de la evidencia que sí existe en el plan de desarrollo municipal es que si hay una partida para el Puente de Fierro, y es esta. En la página 228 del plan de desarrollo municipal, estos planes los pueden bajar de la página del gobierno municipal. Y uno dice que hay una rehabilitación del Puente de Fierro, en el 2020 se va a ejecutar y va a venir una partida. En términos administrativos y financieros, los municipios tienen muchas partidas del gobierno estatal y del gobierno federal. Estas partidas, digamos, son diferentes indicadores los que se toman en cuenta para ver cuánto se les va a dar, ¿no? Particularmente tienen que ver con la cantidad de población, con los índices de pobreza. Y bueno, lo que sí viene es de que una de las cosas que se van a construir un museo de la aviación. Ya ve que nos caracterizamos porque hay muchos pilotos aquí en el municipio. Igual, igual no está descabellado. Pues sí, pero no son pilotos. Entre paréntesis, hago paréntesis. Parte de la información que sacó el observatorio fue el personal que tiene el municipio, la Dirección de Cultura, y es alrededor de 200 y tantas personas, ¿no? La Dirección de Cultura del municipio. En el plan de desarrollo municipal actual, que en este viene igual la cantidad de personas que laboran en esa dirección y sus niveles de escolaridad. Y el nivel de escolaridad, cuando menos una tercera parte solo tienen la primaria, o más de una tercera parte, 2/3 partes solo la secundaria. Ahora, eso no quiere decir que no sean, digamos, que no tengan capacidades para hacerlo, seguramente sí, pero habrá seguramente algunos que no, ¿no? Digo, yo no puedo decir no, pero solo, digamos, es información que te da y uno puede sacar sus conclusiones, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario? Deja terminar aquí, rápido. Sí, termine. Bueno, está el Museo de la Aviación, ahí está la construcción del centro ceremonial en el Cerro de Lejeca para el 2021, del mismo fondo, como podrán observar. Construcción del planetario en el interior del Parque Lejeca, primera etapa. Yo no lo sé, se supone que ya lo ejecutaron, 2019, no sé si alguien se no, al respecto. No se ha empezado. Rehabilitación del Puente de Fierro, para el 2020 se tendría que ejecutar. Ahora, si bien, insisto, no viene, o sea, no viene que se vaya a hacer esto. Para mí es otro indicador de que no es algo planeado. Otro dato, en diciembre del año pasado, un grupo liderado por un político, Octavio Martínez, que pertenece al PRD, hizo trabajo para rescatar el Puente de Fierro, hizo labores de limpieza con una agrupación. En notas periodísticas también viene que pues, llegó al municipio y después de algunas jornadas pues, los sacó. Entonces, probablemente también pugnas. Ahí nos dice rehabilitación del Puente de Fierro.
utilizando? No, ahorita consiste en lo siguiente: el permiso original fue por trabajos preliminares, para quitar información a los del INAH, que es lo que se está esperando, a los restauradores, para saber manejar cómo tratar el acero, para mantenerlo abierto, junto con lo que ignoraba eso del museo aquí que va a haber junto al Puente de Fierro. Va a ser un área para que haya legislación tanto a la Casa de Morelos como a la Camino Real. Sí. Pero ha ido por etapas, no han dado, ha tenido muchas trabas el gobierno municipal, sigo como ciudadano, y ha ido poco a poco con permiso hasta por barrer, permiso por quitar, permiso por esto. No ha dado un permiso general. Y ahora está esperando nada más la autorización para saber qué químicos se van a utilizar, lo que sea necesario para rescatar el acero, en base a lo que comentó Lourdes, de que lo que ayudó fue los trabajos de Puente de Fierro con osos remaches o rojo vivo, pero tiene que ver bajo las autoridades y restauradores autorizados por el INAH. El mismo Diego Prieto, probablemente no es momento histórico. Y referente a cuenta... Yo no sé, y digo, yo lo desconozco, si el INAH es el encargado. No. O el INAH tiene recursos humanos de cuanto a restauradores, ¿no? En ese sentido me parece que el acercamiento está muy bien. Ahora, en cuanto a permisos, ahí yo no sé si es necesario el permiso. Sí, o sea, no se podía tocar el Puente de Fierro si ellos no lo hubieran Entonces, autorizado. si lo tienen registrado. Pero ¿cómo es monumento? ¿Cómo que? Pues sería cuestión de checarlo, y referente al aspecto de que el ayuntamiento sí lo sabe, las peticiones de esos permisos se hicieron por parte del ayuntamiento de Ecatepec como autoridad que se encuentra custodiando el Puente de Fierro. Fue la solicitud del mismo INAH y pide que fuera el secretario municipal. Sí es importante que hagamos esta reflexión, ¿no? Lo que en términos mediáticos se dice, los que en términos jurídicos se debe de hacer, la complejidad de intervención en este tipo de monumentos, la política pública, la política cultural. Se restablece monumentos o obras de este tipo, pero y después la evidencia y la experiencia que nosotros tenemos, y insisto, voy a poner otro dato muy concreto. En el 2011-12 se inaugura un parque recreativo del Albarradón, donde se destina más de 13 millones de pesos de ese tiempo. Y pues hasta, yo no he pasado por ahí, pero hasta hace 2018 que nosotros hicimos esta investigación, pues las letras de la plaza de los pueblos se estaban cayendo. No hay los juegos que se pusieron llenos de todos descuidados, lo que implica el Albarradón. Y hay recursos públicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la continuidad que hay o cuál es la visión que se tiene respecto a la rehabilitación, restauración, protección, defensa de estos monumentos, este patrimonio cultural en general? De mi parte, y hablándolo con la maestra Lupita, también acordar, digamos, vamos en la misma sintonía. Como coordinadores del seminario estamos en la completa disposición, ¿sí?, de apoyar este tipo de trabajos, que creemos que sí se tiene que hacer no solo por especialistas, sino con planeación, no a partir de la improvisación. Es fundamental que haya voluntad política. Me parece que, pues,
Parece que sí la hay del gobierno municipal actual, ¿no? Pero, digamos, va más allá de... A mí me gustaría hacerle una operación a mi perra cuando está enferma, pero yo no tengo la capacidad para hacer eso. Y distinguir perfectamente para qué se va a hacer la obra. Se restaura y después, revisando el plan de desarrollo municipal, como les comenté, no hay mucho de cultura, de manera muy concreta. Habla sobre, híjole, como parte de los proyectos para generar la identidad del municipio, una partida para poner letras en este municipio. Yo no digo que esté mal o esté bien. A ver, cada político tiene, digo, la gente religió, tiene facultades específicas. Pero en esta materia, de la cual nosotros, como puse al principio de mi intervención, es uno de los objetivos del seminario, pues cuando menos sí lo queremos visibilizar, si queremos mostrar un poco cuán complejo puede ser, las responsabilidades que cada uno tengamos, y de nuestra parte, la total disposición para apoyar en cuestiones que sean necesarias. A nosotros nos parece un gran acierto, y lo hemos manifestado en diferentes ocasiones, la continuidad de la doctora Angélica Rivero como cronista. El hecho de que ella tenga continuidad, se están viendo resultados de los trabajos que ella ha venido realizando desde cuando menos el 2014. Por mi parte yo hasta aquí lo dejaría.